Buenos días, mi nombre es Ana García Salemi, soy integrante de la Cátedra de Sociología Agraria. Lo que vamos a ver hoy es el tema que corresponde al número 6 en el programa de la materia de Sociología Agraria. A grandes rasgos se puede decir que vamos a hablar de los pueblos originarios que existieron y que existen en el país y en Tucumán principalmente, el tipo de agricultura que practicaban y practican estos pueblos. Bueno, vamos a dar las ideas más generales del tema y sugiero que cuando quieran profundizarlo consulten en el libro de la cátedra donde está completo el tema. Bueno, iniciamos. Cuando hablamos de pueblos originarios, empezamos a pensar cuáles son, cuántas personas se reconocen originarios o descendientes directos o indirectos de pueblos originarios. En América Latina, hay 42 millones de personas que reconocen ser descendientes directos de pueblos originarios e indirectos también. La mayoría se encuentra concentrado en países como Perú, México, Guatemala, Bolivia y Ecuador. En el caso nuestro de Argentina, con datos del censo 2010, resultaron que cerca de 1 millón de personas se reconocen descendientes de pueblos indígenas, y esto significa un 2,4% del total de la población nacional. Cuando hablamos de Argentina y de sus pueblos originarios y de sus etnias, vemos cómo las mismas están distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, los diaguitas, la etnia que comparte Tucumán, Salta, Catamarca, los tonocoté en Santiago del Estero, los pilagá en Formosa, en el sur, la Patagonia, en la región de la Patagonia, los mapuches, y así este gran mapa se va dibujando con los pueblos que habitaban y habitan nuestro territorio argentino. Ahora bien, ¿cómo se define los pueblos originarios? ¿Quiénes son los pueblos originarios? Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, dicen que los pueblos indígenas son aquellos que por el hecho de descender de poblaciones que estaban o habitaban en el país o en una región geográfica de dicho país, en la época de la conquista o la colonización, que cualquiera sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Así lo define a los pueblos originarios la OIT. Tienen algunas características que comparten estos pueblos, como tener estilo de vida tradicionales, tener una cultura y manera de vivir diferente de los otros sectores de la población nacional, por ejemplo, formas de vida, mantener el lenguaje, sus costumbres, la organización social propia, costumbres y leyes tradicionales. Un ejemplo de esto puede ser cómo se organiza la mayoría de los pueblos originarios de acá de Tucumán, con la figura del cacicazgo y del consejo de delegados, continuidad histórica de vida en una determinada región o antes de que los otros o de que otros hayan invadido o hayan llegado a ella. O sea, la preexistencia de estos pueblos en los territorios antes de la colonización. Bien, ¿cómo es la agricultura de los pueblos originarios? Bueno, la agricultura de los pueblos originarios, según la actividad que realizaban, se las podía dividir en 3 tipos. Podemos identificar 3 tipos de agricultores, según su modo de producción. Tenemos los agricultores incipientes, los cazadores-recolectores y los agricultores superiores. Dentro de los agricultores incipientes, este grupo practicaba y practica una agricultura muy primitiva, llegó a conformar pequeñas aldeas agrícolas, siguen dependiendo de la caza y recolección en parte, ¿sí? Y realiza policultivos. Algunos de los pueblos que son agricultores incipientes son los guaraníes, los huarpes, etc. Acá hay una ilustración de estos pueblos. Acá tenemos ejemplo mucho más actual de lo que es un policultivo para el almacenamiento de alimentos. Bien. Los cazadores-recolectores, la característica principal de estos pueblos es que eran nómades, o sea, se trasladaban en busca de alimento.
las viviendas eran trasladables, vivían de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos. Estos, principalmente tenemos los querandíes, los guaycurúes y los tehuelches, onas y yámanas, en la Patagonia. Este grupo va a ser muy importante porque va a ser la última resistencia indígena al momento de la conformación del Estado argentino, la ocupación territorial por parte de los militares. Perdón. Los agricultores superiores son aquellos que practicaban una agricultura desarrollada. Eran sedentarios, lo que permitían, eran sedentarios por lo cual esta condición les permitía asentarse en un lugar determinado y poder mejorar sus técnicas agrícolas, perfeccionar el riego y demás. Trabajaron con animales, domesticaron la llama, cazaron guanacos y vicuñas. Acá tenemos los que habitaron en nuestra región, como los diaguitas, calchaquíes, los humahuacas, en la zona más de Jujuy. Tenemos algunos ejemplos, vicuñas, guanacos y llamas. Bien, ¿cuál fue la característica de la agricultura indígena? Fue y es, siempre voy a hablar en pasado y presente porque hoy por hoy hay muchas comunidades que conservan estas cualidades, digamos. La adoración de la naturaleza, el respeto de todas las formas de vida, la agricultura como una fuente de alimentación principalmente y no como de ganancia o de explotación, el trabajo comunitario, por ejemplo la minga, así se llama el trabajo comunitario que realizan para algunas acciones, por ejemplo, para una cosecha, participan todos los vecinos para ayudar a uno de los productores si no tiene el equipamiento, uso de técnicas eficientes de cultivo, conservación y aprovechamiento de recursos. Algunas de estas son las características que tiene la agricultura indígena a lo largo y a lo ancho de la región. Ahora bien, un ejemplo del aprovechamiento de recursos son los conocidos pisos ecológicos andinos. Estos pisos ecológicos proponen producir lo que se adapte según la altitud del lugar. En general, estas comunidades han estado asentadas en zonas muy difíciles, muy quebradas, de gran altitud, montañosas, entonces se han tenido que perfeccionar estas técnicas de alguna manera. Entonces, por ejemplo, del nivel del mar hasta los 2.500 metros, se sembraban maíz, pimiento, tomate, yuca, maní y zapallo. Tenemos algunas imágenes. De los 2.500 a los 3.000 metros, quinoa y maíz, amaranto también seguramente. Entre los 3.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, la gran variedad de papa que posee este tipo de agricultores, y por encima de los 3.500 metros, cuando ya no se puede cultivar, están los campos de pastoreo, ¿sí? Donde tienen los animales. Un ejemplo de las terrazas de cultivo en Perú. Bien. ¿Qué pasó ante la llegada de los españoles? ¿Qué pasó con nuestros pueblos originarios? El español llega a América en 1492 y en una de las tantas expediciones posteriores va a ingresar a Argentina en 1516, alrededor de esa fecha. Se va a iniciar ahí un proceso muy fuerte de aculturización, o sea, quitar la cultura a los otros, a las otras personas, un proceso de conquista en algunos casos, la mayoría de los casos, muy violento, imposición de idioma, de religión, el concepto de encomienda también se hace presente acá, todo lo pueden ampliar en la bibliografía. En el caso del noroeste, a modo informativo, bueno, el NOA tuvo las tres guerras calchaquíes entre 1560 y 1563, entre 1630 y 1637, y la tercera en 1658 y 1667. La última resistencia indígena del NOA la tiene la comunidad Quilmes,
la cual en 1666 es conquistada y se dice que fue trasladada a lo que hoy se conoce como Quilmes, Buenos Aires. Nuestros pueblos indígenas fueron los primeros en ser conquistados, se dice que puede haber sido por ser sedentario, estar asentado en un determinado lugar, lo cual facilitó la conquista. Bien. Se sucedieron más adelante, con la conformación del Estado en 1853 y el dictado de la Constitución, seguían de alguna manera pueblos indígenas resistiendo, que eran los cazadores-recolectores que les mencionaba anteriormente, mapuches, tehuelches, acá los guaycurúes en el Chaco, y se llevaron adelante las conocidas campañas del desierto, muy sangrientas, a cargo de Roca y a cargo de Victorica. Estas son ya las últimas resistencias en 1879, en el desierto de La Pampa y de la Patagonia, y en 1881 en el llamado desierto chaqueño con Victorica. Es así que se conquistan, ya son vencidos los pueblos indígenas y muchos fueron asesinados y otros trasladados para trabajo. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Sí? Bueno, en la provincia de Tucumán tenemos cerca de 20 comunidades indígenas que pertenecen a la etnia de Aguita Calchaquí, Lule, Vilela. Hay muchas de ellas asentadas en el Valle de Tafí, Valle Calchaquí, como la comunidad india Quilmes, comunidad indígena de Maicha el Valle, comunidad Ayllo el Rincón, comunidad del Mollar. En Lules está la comunidad indígena El Nogalito, en Chicligasta, en el departamento de Chicligasta está Solcollampa. En el Valle de Trancas tenemos algunas por nombrar, Chuchagasta, comunidad indio Colalao, comunidad indígena Pueblo de Tolombón, entre otras. Bien, la mayoría de estos pueblos son productores familiares que se dedican a la agricultura y a la ganadería menor. ¿Cómo fueron las actividades de nuestros pueblos originarios? En el periodo pre-incaico, o sea, antes de la llegada del Inca, estos pueblos eran agricultores superiores con un equilibrio dinámico, económico, ecológico y social. Durante el Incario, o sea, con la llegada del Inca a estas comunidades de aguitas, hay mayor desarrollo de tecnologías, desarrollan más las terrazas, los andenes, los sistemas de riego, y hay una fuerte organización estatal que traía el imperio Inca como parte de su organización propia, ¿no? También hubo cambios, como por ejemplo, el monoteísmo se impone acá, porque los incas adoraban a un único dios, que era el dios Sol. En cambio los pueblos incaicos, por decirlo de alguna manera, eran politeístas. Durante la conquista, o posterior a ella, incorporación de nuevos saberes e imposición de nuevos saberes, ingresan nuevos cultivos y nuevos animales. Algunos ejemplos de lo que acabo de mencionar están acá. Ejemplo, los cultivos que realizaban tradicionalmente estos pueblos eran maíz, zapallo, quinoa, papa. Los incorporados pueden ser las pasturas, las hortalizas, los frutales. Los animales de crianza tradicional eran los digamos la llama, guanaco, el suri. Algunos aspectos incorporados en este rubro, las cabras, los vacunos, las gallinas, las ovejas, etc. Las herramientas también eran de tipo manual la gran mayoría, donde tenemos el arado de pie, y acá aspecto incorporado pueden tener arado de mancera, de rastra, algún tractor. Por nombrar otra actividad, la organización de trabajo era comunitaria, ahora es comunitaria en algunos casos y familiar en la mayoría de los casos. Manejo de suelo y sistema de riego, con terrazas y camellones, guaru, sistemas de riego y drenaje por canales. Acá en superficies planas hay riegos por surco, hay pozos, hay sistemas de riego instalado y demás. Vemos cómo algunos aspectos fueron incorporados por estos pueblos, lo que les permite persistir y adecuarse a los tiempos actuales también, ¿no? Acá hay un ejemplo de el arado de pie, ¿sí? Cómo se movía la tierra. Y acá, cómo son los guaru, los camellones. Acá tenemos un sistema muy actual de pozo de agua en la comunidad india Quilmes, ¿sí? Instalaron un sistema de riego en la comunidad de Base del Paso. Esto nos permite ver cómo de alguna manera estos pueblos se van adecuando también
sus necesidades actuales, ya que la mayoría de ellos son productores. Las principales limitantes que tienen estos pueblos siempre, por lo menos los tucumanos, es el acceso al agua y el acceso a la tierra. Bueno, ya para finalizar, les dejo una definición de territorio, cómo lo vivencian o cómo lo consideran al territorio estos pueblos, en las palabras de Delfín Jerónimo, un dirigente de la comunidad india Quilmes. Territorio es el espacio donde los pueblos indígenas desarrollamos nuestra vida. Se entiende por territorio no solo a la tierra donde tenemos nuestra casa, sino a los caminos, los lugares sagrados, los recursos que en ellos existen y que son necesarios para nuestra supervivencia. Bueno, con esto cerramos el tema. Les agradezco la atención y nos estamos viendo en el espacio virtual. Saludos.